Y obrim un capítulo més de Medio Pan y un libro. Fuensanta López, buenos días. Buenos días, Jordi. Bon dia. Què tal, com estem? Bien. Preparada ya pel cap de setmana, ¿no? Estamos, sí, preparados para la festa del mercat. Que ja està aquí. Ja està aquí. Que la gent compri les entrades al Casino Postino. Sí. A mí los altres, bueno, pero No, el nostre més. Bueno, vamos a decir Casino Ampolino Sellers. Nos tenemos que vender a nosotros. Bueno, que la gente vaya vagi. a la festa del mercat, Pero que si van sea al casino, partícipe, que se vista sí. y bueno, que hagamos entre todos una gran fiesta como hemos hecho siempre, ¿no? A mí me hace mucha ilusión volver a encarnar el papel que torna Angelita. De l'Angelita. Que la gent me pregunta, serà el mateix de l'any passat? I diu, no, que ve Angelita. Claro. Canvia. O sigui, que la gent compri les entrades. Una miqueta. Además, este año penso parlar en català. Molt bé. I jo en castellà, crec, a mi m'ha tocat. Doncs avui de què parlem? Perquè avui hem començat diferent, però és que, clar, veu un autor molt diferent dels que ens sols portar aquí a Medio Pan y un libro. Sí, mira, creo que estamos en un momento donde falta reflexión, donde estamos muy individualistas, donde el hombre, como decía el filósofo que hoy traemos, que es el gran Ortega y Gasset, estamos en el hombre masa, que es el hombre que no piensa, ¿no?, por sí mismo, sino que va también un poco... És l'home que agafa una tendència i se queda allí i deixa d'escoltar i de tirar i de... I ahir ho vaig dir a l'editorial del programa, de provar coses, de saltar-se de la monotonía, de ser una mica diferent, ¿no? Yo digo la necesidad que tiene el ser humano. Yo sé que vivimos problemas existenciales del día a día duros, todos, no hay persona o casa que se salve, pero debemos buscar un poco la elevación, porque como decía Ortega y Gasset, la cultura nos va a dar esta elevación y esta elevación nos va a salvar. Porque nos va a hacer más librepensadores, claro. Y nos va a dar una perspectiva de la realidad ens donarà diferente. Pautes per a ser diferents, perquè crec que la història, les persones que han marcat una història, un abans i un després, són aquelles persones que han volgut ser diferents al que envoltava el món. I aquell que diu, jo vull ser diferent, vull pensar diferent, és de seguida la gent, com? I ha canviat, i canvia la vida, i canvia el món. Pues por eso hem de ser diferents, no calificarnos. Y la cultura ayuda a eso. Y es curioso porque él parte de una gran valoración del individuo, de todos los individuos, ¿no? O sea, que no es algo elitista, ni mucho menos, ni burgués, al contrario. No, todo al contrario. De fondo, bueno, he elegido un tema arabesco de Debussy, porque él, como gran defensor de la cultura, también es, aparte de filósofo, es escritor, digamos como periodista también, y escribe artículos sobre música, y es a partir de un concierto que ve de Debussy en el año 21, que escribe en la revista El Sol, una gran revista importante en aquella época, de la que él es fundador también, escribe artículos sobre música, comento, que no ocupan ni mucho menos una parte muy pequeña de su obra ensayística o de redacción periodística. Pero bueno, lo quería destacar, que se llama los dos artículos Musicalia y Apatía Artística, aunque luego es verdad que en un texto más profundo sobre el arte, creo que es una de las piezas importantes de Ortega y Gasset, que se llama La deshumanización del arte, que luego hablaremos un poquito más adelante. José Ortega y Gasset nace en Madrid en el año 1883, finales del siglo XIX. Es filósofo, es ensayista, es un gran intelectual, es un emprendedor cultural y también un excelente orador y conferencista. Él dice, dejó escrito en un prólogo, en la edición en alemán de La rebelión de las masas, que podemos decir que es su obra más conocida o más popular o más destacada, dice, yo tengo que ser a la vez profesor de la universidad, periodista, literato, político, contertulio de café, torero, hombre de mundo, algo así como párroco y no sé cuántas cosas más. Pues bueno, aquí vemos el carácter o la figura poliédrica del gran padre de la filosofía moderna en España, que es José Ortega y Gasset. Él es hijo
de un periodista importante de la época que se llama José Ortega Munilla, y desde bien pequeño dispuso de una excelente biblioteca en su casa y entró desde muy pequeño también en contacto con los más reconocidos intelectuales de la época y también con los políticos. Cursa estudios en la Universidad de Deusto, en Madrid, y se doctora en Filosofía y Letras con una tesis sobre los terrores del año 1000, subtitulada Crítica de una leyenda. Una vez terminados sus estudios de doctorado, completa los estudios en Alemania, y esto va a ser importante y va a marcar su carrera. Asiste, bueno, yo voy a nombrar términos que son muy complejos, pero al final es lo que siempre digo, Jordi, es abrir una ventana, lanzar pues este autor, en este caso este filósofo, y bueno, mover un poco a la reflexión o a la inquietud de seguir investigando sobre él. Evidentemente, a mí me apasiona la filosofía, me parece que es una herramienta que deberíamos coger y que deberíamos potenciar en la educación, porque necesitamos pensar, necesitamos además pensar y ser, pero además pensar con elevación, pensar con claridad, pensar con capacidad de crítica. És que això és importantíssim. I de crítica constructiva. Perquè estem en una època en què no tenim un pensament de crítica constructiva cap a un mateix, també. Que pensem sempre en retreure el que pensa el contrari y pues verás lo que ahora hablaré un poco de sus fases, ¿no? Filosóficas y los movimientos que él apoya o que él desarrolla, y veremos esto que tú estás apuntando ahora. Bueno, él fue catedrático de metafísica en la Universidad de Madrid entre los años 1910 y 1936, pero sí que es verdad que como en esta época es tan convulsiva a nivel político, pues por ser contrario en algunos aspectos políticos, ¿no? Que él era claramente principio republicano, luego rechazará un poquito las ideas republicanas, porque quizá él lo que no era radical. Y esto ya me gusta como punto de partida, ¿no? Siempre era como muy flexible en todo y que todo puede tener un punto de encuentro o un punto de unión. Que la gent això ho critica molt ara. Que critica que no te posicionis amb una... Jo crec que no t'has de posicionar, sinó has de fluir per cada una de les idees i anar agafant. Los extremos no son positivos, I estem en un món, i estem en una època molt extremista. Creo que no, que hay que escuchar también la voz del otro. Y él dice... Podemos ver una misma montaña desde diferentes sitios, es la misma montaña, pero nuestra perspectiva de la montaña es diferente, y ambas o varias visiones de esta montaña son válidas. Entonces quizá lo que hay que llegar es a esta fusión de tu perspectiva con la mía, con la del otro, y a lo mejor desde ahí podemos hacer una realidad pues objetiva. Sí, perquè al final jo crec que tothom vol lo millor de tot. Ningú vol lo pitjor. Bueno, es un buen punto de partida, ¿no? Filosófico, partir de que el ser humano siempre quiere lo mejor para sí mismo y para el mundo, ¿no? Bueno, pues como te decía antes, fue catedrático de metafísica y bueno, y él estuvo muy presente en la vida intelectual y política de la época y bueno, siempre estaba pues en la residencia de estudiantes. Él es un miembro clave entre la generación del 98 y la generación del 27, y en esta residencia de estudiantes pues es un movimiento muy interesante porque se fusiona la ciencia, se fusiona la cultura y se fusiona, por ejemplo, la filosofía, y allí conviven todos estos alumnos que se están formando en diferentes áreas, pero que todos participan de todos estos ámbitos, ¿no? Entonces, lo cultural, lo artístico apoya lo científico, y lo científico también se nutre del arte, ¿no? También. En 1916 él es designado académico de Ciencias Morales y Políticas, y como he comentado antes, funda 3 grandes periódicos o revistas muy, muy importantes de la época, que es el diario El Sol, en el año 17, la revista España en el año 1915 y la revista de Occidente, que tiene vigencia entre 1923 y 1936, que con el estallido de la guerra evidentemente pues desaparece, ¿no? Digamos que la revista de Occidente es la publicación intelectual más abierta al pensamiento europeo del siglo XX español, y el que él apostaba por una España que pusiera las miras más hacia Europa, ¿no? Porque
porque es allí donde está surgiendo, donde se está moviendo todo, están mucho más avanzados que estábamos aquí. ¿Vale? Entonces, él dice que pongamos la vista hacia Europa. Luego también esta revista tenía, la revista Occidente, que escribían pues todos los gente importante de la época, tenía una editorial. Y por otro lado también unas tertulias, que eran muy típica de esta época, ¿no? Las tertulias también participaba en una institución que a mí me apasiona, que es el Ateneo, los Ateneos, ¿no? De aquella época, pues en el Ateneo de Madrid también daba conferencias. Dicen de él que era un magnífico orador y que toda su filosofía y todo su pensamiento se completaba o se ilustraba en directo. Es decir, que la observación del público hacía que él creciera en sus conferencias, en sus charlas o en sus discursos, que también me parece muy interesante. Claro. ¿No? Anant adaptant-se al que estigués allí, ¿no? Sí, y de hecho muchos de sus obras lo que coge es la obra del taquígrafo, ¿sabes? La persona que está escribiendo en ese momento la conferencia, cogía de ahí luego y publicaba desde ahí, porque también por esa importancia que le daba a la presencia del público, a las intervenciones del público o a las preguntas o manera de racionar que tenía el público en ese momento. También tiene una gran actividad política, que esto le va a llevar muchos problemas, en un momento va a estar más posicionado, en otro momento se aleja un poquito, pero bueno, es verdad que es elegido diputado al proclamarse si no me equivoco, la Segunda República, y fundó con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala la agrupación al servicio de la República, para crear el clima propicio que permitiese la programación de esta Segunda República. Cuando estalla la guerra civil española, evidentemente por su posición política, se tiene que exiliar, vive en Francia, en Holanda, en Argentina y en Portugal, y regresa a España en el año 1945. Siempre va a estar en continuos viajes, hace también una gran labor en Hispanoamérica y en concreto en Argentina. Y luego también, por supuesto, en Alemania. En 1948 funda con su discípulo, hay que decir que es padre, maestro de grandes pensadores de aquella época, como Julián Marías o, por ejemplo, María Zambrano, que también le hemos traído aquí a medio paño un libro. Pues funda el Instituto de Humanidades, donde imparte clase a un público no universitario, porque al regreso del exilio no le permiten todavía dar clases en la universidad. Entonces, lo digo porque antes he nombrado su carácter emprendedor, como vemos en las revistas, ¿no? Crea un diario, 2 revistas culturales, de pensamiento, y además crea este Instituto de Humanidades. Pues dice, bueno, si no doy clases en la universidad, me monto yo en mi empresa y aquí doy mis clases y aquí comparto de forma privada y ya está. Sí, exacto. Bueno, dice Julián Marías, haciendo un poco alusión a lo que comentaba, que era un gran orador, que Gasset, cuando hablaba, se le veía pensar. Ah. Qué bonito la frase. Sí, bueno, pues no es aquello que vengo con lo que hablábamos, ¿no? Con mi discurso, sino que, claro, él dice, una de las frases quizá más importantes o más conocidas de todo su pensamiento es yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, todo aquello que nos rodea nos está cambiando continuamente o nos está configurando, ¿no? Entonces él también, pues bueno, haciendo defensa de esto, pues yo soy yo aquí en este momento y con las circunstancias que me rodean. Bueno, decía eso, que tenía una gran capacidad oratoria. Ortega recibe 2 doctorados honoris causa en la Universidad de Glasgow y en Marburgo, en Alemania, mientras que en España muchos quieren silenciar su voz, ¿no? Qué curioso que siempre queremos silenciar a aquellos que nos hacen pensar. Sí, sempre se volen silenciar. És una mania que tenim la gent és pataleta de niño pequeño. Quan el nen no vol escoltar el pare com li diu ordena a l'habitació, el que fa és no t'escucho. Sí. Es una pataleta. Pero por suerte ni en ese momento tan complicado, ¿no? Sí. de franquismo y no, però és que de passa represión. ara, també.
Pero bueno, él siguió luchando y defendiendo su filosofía, sí, ¿no? sus ideales. Y sus ideales, su pensamiento. Vamos a comentar algunas reflexiones, si te parece, que he encontrado interesantes, y así pues vemos, porque claro, aquí tengo la parte de filosofía, que igual pues lo nombro, porque es importante verlas. Tiene como 3 fases importantes: objetivismo, la fase de la perspectivista, y luego tiene una frase raciovitalismo. Ahora, si nos da tiempo, hacemos algún apunte sobre cada una de ellas. Pero bueno, vamos a leer algunas reflexiones. Dice, hay tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama, que es lo que comentaba antes, ¿no? Haciendo una metáfora sobre la montaña. Esta frase explica, en cierta medida, la idea básica de el perspectivismo, que es como la segunda fase de Ortega y Gasset, donde no hay una única verdad absoluta, sino que cada uno de nosotros elabora la suya propia. Y lo que él apunta después es decir, lo ideal sería, quizá con todas estas perspectivas o visiones, no? Quizá hacer una más global. I fer un denominador comú de totes i cadascuna de les elles. Otra frase que me encanta, que es camino lento, no te apresures, que el único lugar a donde tienes que llegar es a ti mismo. Ui, això amb els temps que corren ara, que tot és rapidesa i immediatesa, pues por eso me parecía bé, ¿no? de una rabiosa actualidad, ¿no? Y pues siempre, claro, cada semana pues no tengo un listado de pues según, ¿no? Palpito yo esa semana, pues también traigo a una figura o a otra, y me apetecía mucho traer a Ortega y Gasset para a ver si nos despierta un poco el ánimo, ¿no? Por el pensamiento, por la reflexión constructiva, crítica y también la cultura, ¿no? Y el arte que él tanto defendía. Dice, solo es posible avanzar cuando se mira lejos, solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Aunque la mayoría de personas no van hacia ninguna parte, es un milagro encontrarse con una que reconozca que está perdida. Això també és molt d'actual, ningú es considera que ho està fent malament o... Nadie, ningú... todos lo hacemos perfecto, I políticament mi camino es el perfecto, i políticament mi pensamiento parlant, es el también. Bueno, o sea, que això ho traspaso en política, que és el que està passant. He preferido obviar la parte política de Ortega y Gasset nunca quiero hablar de política. No, però és que això s'hauria de vincular no a la política actual, local, sinó a la política global. Me he equivocado, no pasa nada, me he equivocado. I costa molt dir que s'ha equivocat. Es muy inteligente hacer esta reflexión. Me he equivocado y voy a aprender, porque la equivocación es un punto de partida. También decía otro filósofo, otro pensador, ¿no? Me quiero equivocar cada vez más y mejor. Pues bueno, equivoquemos, ¿no? Porque si nos equivocamos es porque hemos probado nuevos caminos, y en la equivocación siempre hay un aprendizaje. Siempre hay un aprendizaje. Sempre ho diuen, és una frase que es diu ara últimament molt, que el del fracàs s'aprèn. Que has de fracassar, o sigui, el que està triomfant ha fracassat 10 vegades per triomfar una. Fracasa cada vez mejor. ¿No? Eso es, sí. Un triunfo és igual a 10 fracassos. És una fórmula matemàtica, o més fracassos. I s'ha de saber acceptar el fracàs, l'error, y escoltar-se y escoltar l'altre. Pero qué bonito también, lo acepto yo, ¿vale? Lo acepto yo, pero además que lo puedo compartir. Y esto que pensamos que nos hace muy vulnerables, y al contrario, debemos compartir también nuestros fracasos, porque nos puede ayudar también a otra persona. Jo que estic ara fent mestre de teatre a nois molt joves, jo m'estic adonant compte que els hi estic ensenyant més és tot el que no han de fer perquè ho he fet i he fracassat. Diu, no féssiu això perquè passarà això. Per què ho saps? Perquè m'ha passat. O sigui, vos estic compartint el meu fracàs, que a millor heu de fastidiar-la, però gràcies als meus fracassos vos estic donant aprenentatge. Sí, però també tienes que i ets conscient que has après. Però heu de fallar vosaltres, heu de fracassar vosaltres. I hem de fracassar perquè ningú és bo en res hasta que pues arribas, y que te digo que el triunfar es... Bueno, la experiencia, el bagaje y el aprendizaje, que es a base de... Sí, a base de hostias, anem a parlar clar. Cada hostia es un aprendizaje. ¿Qué més? Pues bueno, dice, la voluntad de ser uno mismo es heroísmo. Pues lo que hablábamos antes de la confrontación con el hombre masa, ¿no? Pues atrévete a ser tú mismo. Ser diferent.
a ser tú mismo. Es que Sí, todos sí, sí. somos diferentes, Però ¿no? no ho Ahí som. está la riqueza. Perquè estem en una època en què hem de seguir el que diu el hashtag de moda i hem de posar les fotos Pues- igual que es posa i has de fer els challenge igual que tots els Pues que ese- ho fan, me no? acuerdo que hice una conferencia en pandemia, ¿no? El héroe que hay en ti. Pues yo creo que es bonito, ¿no? Quedarnos con este pensamiento de que... A mi m'agrada quan vaig pel carrer, i mira, per això Jordi és un bien queda, i quan veig a un que vesteix diferent que la resta dels demés. I pues, xapó, ole ell, ha sigut valent de dir, jo vull anar... ¿Sabes por- Dic vestimenta com qualsevol altra cosa, eh? Porque no ser uno mismo es fruto de insatisfacción, es fruto de represión, de autorrepresión y además y luego conlleva enfermedades también, Clar. a enfermarnos. Perquè al final el teu cos, el teu cervell diu, m'estàs Tu fent actuar corazón, com tu una ment- cosa que no sóc. Exacto. I estem en aquesta època, en l'època de xarxes socials que t'obliguen tots a ser iguals. Pero mira qué valientes fueron ellos, Sí, sí, todos sí. ellos en una época Es de lo que represión. dices, sí, sí. Hoy en día, sé libre, sé tú mismo, exprésate y ahí tendrás tu valor y ese valor lo podrás aportar a la sociedad y nos enriqueceremos todos. Clar. Pues s'ha de fer això perquè pareix que ara que tenim aquesta llibertat pareix tot el contrari, que sense volents estan... Pues bueno, intentemos desde aquí. Mira, yo Sí. desde este medio paño un libro, ¿no? Pues intento lanzar mensajes positivos y mensajes de autorreafirmación en lo que cada uno es y en esa libertad, ¿no? Luego, bueno, otra frase, otra reflexión. Dice, quien hace una pregunta teme parecer un ignorante durante 5 minutos. Quien no pregunta se mantiene ignorante toda la vida. Ajá. S'ha de preguntar. Se ha de preguntar. Se ha A mí de me dicen que yo preguntar soy muy siempre. preguntona. Y digo, pues sí, Ah. me gusta preguntar. Bueno, la meva professió és preguntar durant tot el dia. Yo quizá esto viene también, bueno, por el tema Sí. del coaching y tal, ¿no? Que se basa en la pregunta poderosa, ¿no? En I no en tindre sacar por, de no la tindre otra por persona. tampoc de la pregunta que faràs. Bé, pues si la fas, és que, perquè molta gent no pregunta dient, és que no em Ay, pregunto claro, perquè si quedaré pregunto puede com a parecer tonto. un ignorante, ¿no? lo que dice él, ¿no? Dice, puede parecer un ignorante durante 5 minutos, pero el que no pregunta se mantiene ignorante Sí, sí, toda una vida. Bueno, yo creo que no voy a hacer mucho hincapié en sus fases filosóficas, porque son conceptos muy complejos, muy complicados, pero bueno, su pensamiento filosófico se configura a partir de la filosofía griega y la filosofía europea continental iniciada con Descartes, y aquí hacemos una mención especial a la filosofía alemana, ¿no? Recordamos que cuando termina el doctorado en Madrid, él se marcha a Alemania y allí estudia, bueno, el neocantismo, pero bueno, es que no vamos a entrar ahí. En su primera fase, él habla del regeneracionismo intelectual de España, ¿no? Ve el desfase de España, la falta de rigor científico en su pensamiento y que es necesaria una visión hacia Europa, y critica el subjetivismo de los españoles. Dice, lo subjetivo es un error, ¿no? No son las cuestiones individuales las que nos pueden interesar. Quizá esto puede ser una contraposición entre la fase esta perspectivista que viene después, pero bueno, al final él va llegando como a una cosa más sólida, ¿no? Y sobre todo es importante decir esto, ¿no? Resaltar una de sus obras que es las Meditaciones del Quijote del año 1914, donde es esta famosa frase de soy yo y mi circunstancia, y que hay que partir de las cosas que son prácticas, que nos rodean, partir de las cosas cercanas al yo para alcanzar las cosas más lejanas. Hem d'acabar començant-te perquè, Déu-n'hi-do, avui Ortega Gasset ens està ajudant a fer una filosofia aquí de parlar... Pues bueno, destaquemos, por ejemplo, si alguien quiere investigar, pues la rebelión de las masas, que he comentado antes, ¿no? Que para el filósofo el hombre masa es aquel que se diluye en la multitud, ¿no? Que renuncia a su individualidad y busca la comodidad y la igualdad absoluta, careciendo así de una personalidad propia. Las Meditaciones del Quijote, que hemos dicho antes, y quizá Goethe desde dentro, que ahí es donde reúne casi todas las publicaciones de la revista Occidente. Tiene reflexiones muy interesantes sobre la cultura y sobre el arte. Por ejemplo, tiene una conferencia con la que inaugura o reinaugura el Ateneo de Madrid en el año 46, que se llama Idea del Teatro. También muy interesante. Complejo, como digo antes, pero muy interesante. Y luego, por supuesto, que abordó también temas políticos.
Pero bueno, esto lo tendremos que hablar en otro Ho parlarem en una capítulo segona part. de medio paño un libro. A la segona part, perquè Bueno, la filosofia dona sempre per parlar molt i parlar molt i de Sí, reflexionar quizá ahora, mira, molt, me ¿no? decante un poquito también por esta línea y porque además yo también necesito ir aprendiendo con esto de medio paño un libro a la vez que intento aportar algo, Divulgar-ho. alguna visión y divulgar, sí, por supuesto, siempre en la cultura, el arte y, bueno, la filosofía en este caso. Fuensantà, que passis molt bona festa al Mercat de la Plaça. Igualmente, nos vemos en la Festa del Mercat. El dissabte ens veiem, el dissabte. Vinga. Perfecto. Un abrazo a todos. Adiós.